de la palabra del Señor en continuación de la serie de estudios que hemos venido desarrollando gracias a la gracia del Señor, gracias a su misericordia y a su bondad que nos permite abrir sus palabras para ser edificados y robustecidos por ella, encontrar el significado de nosotros mismos, nuestra constitución, nuestro origen y nuestro destino. Todo está en la gloriosa e inescrutable palabra de Dios. Y hemos continuado esta serie de estudios viendo las primeras cosas. Y hemos seguido la historia de la primera familia, viendo los primeros varones nacidos, viendo el primer asesinato, y hoy nos toca ver la historia de la primera ciudad. En Génesis 4, desde el verso 16 al 26, es la lectura que vamos a tener en esta mañana. Y dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehuel, y Mehuel engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naam. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y como introducción, hermano, quiero traer ese esperanzador texto de Hebreos 11, en el capítulo 13, que dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo a volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Qué hermosa esperanza. Porque hoy que vamos a tratar la historia de la primera ciudad, quise traer este texto introductorio para que desde ya fijemos nuestros ojos en la ciudad que prepara Dios, que es la eterna. Y bueno, vamos a ver pues
los elementos que nos dice este texto de la primera ciudad. Los versículos 16 al 17, lo primero que nos dicen es de su fundador y el nombre de él. Dice los versículos 16 y 17, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enón, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enón. Así que vemos aquí mucha información importante y relevante. La expresión salió pues Caín nos recuerda, es algo que debemos destacar. El inicio de la primera ciudad es fruto de un castigo, como consecuencia de un castigo. A Caín se le condena, como ya vimos en la pasada vez, a ser errante y nómada por el asesinato de su hermano, y él sale. Y miren la expresión, dice salió, pero dice de delante de Jehová. Esto es una expresión que implica excomunión. El hombre sale, pero sale de toda comunión con Dios. Ya habíamos visto en la pasada vez que en Caín no hay arrepentimiento, hay remordimiento, y solamente suplica por la severidad de su castigo, pero no muestra una invitación genuina a su corazón, a Dios, que le salve, que le restaura, que le restaure, que no vemos esa evidencia. Y es lo que sale de la presencia de Dios, sale de todo lo que tenga que ver con él, y dice, y habita en tierra de Nod. Nod significa errante. ¿Recuerdan? La sentencia que le habían dicho que él iba a ser errante o nómada, entonces así mismo se le llama a esa tierra como no, errante. Eso era lo del castigo a él como consecuencia de su rebeldía y desobediencia. Entonces él hace una ciudad y se establece, pero él le habían condenado a ser errante, y entonces él funda una ciudad para quedarse. ¿Está Caín obedeciendo a Dios o desobedeciendo? Entonces fíjense que desde el inicio la ciudad tiene un origen, un castigo, pero se funda en desobediencia, porque le dijeron que fuera errante, y ahora él establece una ciudad. Así que es un sistema de desobediencia que tiene la esperanza de sobrevivir desobedeciendo a Dios, pero escapando al castigo de a su consecuencia. Así se crea la primera ciudad. Aunque ustedes lo vean así, este es un dato importantísimo, porque es el inicio del sistema mundial que nosotros conocemos. El sistema aparte de Dios, lejos de la presencia de Dios, lejos de Él. Es el nacimiento del mundo aquí, como lo conocemos en términos espirituales en el Nuevo Testamento. Así es que nace con todas las características que hoy por hoy persisten en él. La siguiente expresión dice, y conoció Caín a su mujer. Ya nos hemos referido a este tema en las otras intervenciones, y queremos entonces aquí concluir. La gente dice, pero ¿de dónde salió entonces la mujer de Caín? Bueno, recuerden que como hemos dicho, es totalmente congruente con lo que había dicho la palabra de que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, ¿verdad? Y entonces digo yo aquí de manera graciosa, que tanto la biología como los números nos favorecen. ¿Por qué yo digo eso? Porque si notamos el verso de Génesis 5:3 que dice que Adán tuvo a Set cuando él tenía 130 años. Así que número y matemática y cálculo. Si Set nació a los 130 años, que fue el que sustituyó a Abel, siendo conservador, no podemos decir que en 100 años Adán y Eva nada más tuvieron a Caín y Abel. ¿Verdad que no?
La biología, el ciclo biológico y el tiempo están en nuestro favor. Es congruente con la exégesis y la interpretación que la Biblia da a entender que Él está presentando a los dos varones. Y es la historia que va a ser relevante por ser el primer asesinato. Y también miren ahora aquí, de dónde surge la primera ciudad. Por eso Él presenta el relato de ellos dos, no porque ellos eran los únicos que habían nacido. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Y como vuelvo a ser enfático en esto, es tan congruente con la expresión que dijo Eva en Génesis 4:1, cuando dice, por voluntad de Eva he concebido varón. Entonces, el relato da a entender que ella había concebido hembra. Por eso cuando concibe un varón, entonces es un acontecimiento que ella resalta y de ahí que le ponga el nombre. Así que estamos totalmente claros que es congruente, no es forzado la interpretación de que obviamente donde Caín consiguió a su mujer, de entre sus hermanos. Porque el casamiento entre hermanos en aquel principio era posible. Recuerden el mandato que vimos en Génesis de fructificar y llenar la tierra. Solamente era posible si en la primera familia se casaban los hermanos. Solamente era posible así. Y además vemos que era posible porque las mutaciones genéticas no hacían daño a los nacimientos, como después, cuando la humanidad va evolucionando, se prohíbe entonces en la ley que tú te cases con familiares, porque en su momento explicamos cómo nosotros nos vamos regenerando y somos como una copia de una copia de una copia de una copia. Entonces, esas copias que tienen malformaciones, si tú te casas con alguien de tu familia, las mismas malformaciones que tú tienes se van a duplicar, y entonces tus hijos van a tener problemas genéticos. Por eso, cuando avanza la humanidad, entonces Dios pone como una ley el incesto. No te puedes casar con familiares cercanos. Y esto es totalmente congruente y es también totalmente lógico, como la Biblia también lo enseña. Así que, continuando con este texto, dice que Caín, ¿verdad?, conoció a su mujer y concibió y dio a luz a Enoc. Y miren que Caín le pone el nombre de la ciudad, el de su hijo. Así que vemos que aunque el hombre está en desobediencia, el hombre sale del Señor, de delante de él, y no quiere, pero sí tiene, aquí demuestra que es importante su hijo, que le tiene en alta estima y que hay en él un deseo de que su nombre sea prolongado. Así que no significa principiante, el primero, el precursor. Así él le pone también el nombre a la ciudad, Enoc. Así que dice, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad su hijo. Esa es la versión que sigue. Así que el concepto de ciudad, porque es la primera vez que se menciona aquí en la Biblia que edificó una ciudad, es un concepto proveniente del sistema del mundo. Surge fruto de la misma necesidad que tenía Caín como consecuencia de su castigo. Miren, él necesitaba agruparse para protegerse. Recuerden la expresión que dijo: cualquiera que me hallare, me matará. Es también como consecuencia del intercambio de los bienes, los servicios y de los frutos, debido a la escasez. ¿Cómo le habían dicho a Caín en su sentencia? Le habían dicho: cuando labren la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Así que miren cómo él entonces funda una ciudad para tratar de evadir las consecuencias de su juicio. Bueno, si yo fundo una ciudad y estamos todos juntos, el que quiera matarme me voy a defender, va a ser más fácil porque estoy en una ciudad y tantos familiares míos que me rodean. Y entonces, como la tierra me está dando dificultad por la escasez, yo puedo aquí entonces
los frutos y puedo a cada uno poner a hacer una cosa diferente y entonces beneficiarme de eso. Por eso la ciudad da como resultado el desarrollo de actividades especializadas. Si tú estás en el campo, lo único que hay que hacer en el campo es sembrar y cosechar. Pero cuando tú estás en la ciudad, las necesidades cambian. Porque hay alguien que, por ejemplo, quiero simplificar la idea, en el campo no va a haber la misma necesidad de decorar los edificios, de limpiar la ventana de vidrio, no en el campo que tú tienes. Entonces, cuando se crea la ciudad por estas necesidades, también se crean actividades y oficios, profesiones especializadas. Eso ha sido la ciudad desde ese tiempo y hasta en el día de hoy. Aquí, para terminar la idea, esto que voy a decir, hermano, es súper importante, porque es la base de una base teológica y cosmológica del creyente importante. En este texto hay que observar algo. Aquí nace el delicado equilibrio que debe seguir el creyente. Porque el creyente comparte la misma tierra con un sistema mundano, con un sistema que es contrario a Dios. Pero el creyente utiliza las herramientas que ese sistema mundano usa para hacer eficiente su existencia. Pero debe usar esa herramienta sin amar al mundo. Dice 1 Juan 2:15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el amor del Padre no está en él. Oigan qué importante esto. La característica distintiva de que eres hijo de Dios es que no amas al mundo. Bien, pero tú utilizas las cosas del mundo, pero aunque las utilices, no debes amarla. Nosotros no preguntamos quién inventó la internet para decir, es un creyente el que inventó la internet. No, nosotros utilizamos la herramienta para glorificar y llevar el mensaje de Dios, independientemente de quién inventó el internet, de quién hizo el celular, el chip y la tecnología, las herramientas. Pero aquí nace ese delicado equilibrio que el creyente debe de tener en cuenta. ¿Dónde está el peligro? Cuando tú comienzas a amar el mundo y cuando tú amas más las cosas del mundo, porque es evidencia que el amor de Dios no es carne. Dice 1 Juan 2: si tu amor es más con la cosa del mundo que con la cosa de Dios, tienes problemas. No con los hermanos, es con el Padre que tienes problemas. Porque dice que el amor del Padre no es carne. Tú estás en tinieblas y tú te has desviado del camino. Por eso es tan importante esta lectura que nos identifica el origen de todo lo que nos rodea y el delicado equilibrio del peregrinar del creyente. Por eso leímos Hebreo al principio, ¿verdad? Quienes salieron anhelaban una patria mejor, no anhelamos el mundo, anhelamos una patria celestial. Y son peregrinos y extranjeros en esta tierra. Así que pasemos al segundo elemento. Ya vimos el origen, el fundador y el nombre de la primera ciudad. Ahora, como ya previamente hemos dicho, cuando se crea la ciudad, se crean oficios especializados. Y aquí, en los textos del 18 al 22, nos va a hablar de los habitantes de esa primera ciudad. Así que voy a ir resumiendo. La especialización de la actividad entonces va a ser una característica de la ciudad.
y de su sistema. Oiga, ese es el intento del mundo por mitigar la consecuencia del pecado. No pierda de vista eso. Por eso es que la tierra no es igual, por eso es que el clima no es igual. El intento del hombre ahora viviendo bajo la maldición que trajo el pecado. No se pierdan eso. Pero miren lo que dice aquí, y vamos a tratar de ser breve con las etimologías de los nombres que se mencionan en estos versículos. Dice, y Enoc le nació Irad. Las etimologías posibles de este nombre son, oigan los significados de Irad: decoración de la ciudad, hombre de pueblo. Eso es lo que significa. Es decir, que si tomamos la etimología, o sea, el origen del nombre, si decora, oigan el nombre el nombre que le ponen a él, eso aplica que es el nacimiento de la gente que tiene que ver con las artes. En todo caso, lo que quiere decir que la característica de este primer habitante que hemos visto es que es alguien urbano. ¿Lo ven? Porque es hombre de pueblo. Recuérdense, esta gente ya no tiene nada que ver con el campo. Esa fue la sentencia de Dios. Mira, sal de la tierra. Miren, y este primer hijo de Enoc evidencia esa característica, alguien urbano, cuyas actividades son distintas a alguien que vive o que conoce el campo. Así que podemos decir que por los nombres y la etimología de él, aquí en la ciudad, en la primera fundación del sistema, comienzan los oficios. Este hombre es alguien que decora, alguien que tiene que ver con la ornamentación. Miren la diferencia, que en el campo no hay que adornar nada porque están los árboles, pero en la ciudad sí. Hay que hacerle dibujitos, hay que pintarle. Entonces es un oficio. Así se llamaba este hombre, el que decora la ciudad, el urbano, Irán. Miren el otro nombre. Dice que Irán engendró a Mehujael. Este nombre significa Dios dador de vida, Dios dador de la fuente de vida. Y oigan otro significado: entusiasmado con Dios, formado por Dios. Y miren, es interesante porque para mí, yo digo, bueno, aquí los habitantes vemos todo el sistema que hay ahora. En uno vimos el nacimiento de las artes con Irán, pero aquí en Mehujael vemos el nacimiento o la oficialización de la religión. Hoy, ¿cómo que dador de vida, Dios es el dador de la fuente de vida, y tú no tienes una relación original con Dios, y tú sigues en el mundo? Este es el origen de la religión. Utilizar el nombre de Dios sin una conversión genuina. Le pusieron un nombre utilizando el nombre de Dios, pero no son verdaderos creyentes. Hoy vemos eso mismo que tiene el sistema de educación. La gente dice, hasta dicen, yo clamo a Dios, pero no tienen un arrepentimiento genuino ni una conversión. Es más, ellos dicen, y miren, siguen diciendo hoy lo que se dijo en Génesis, porque eso significa formado de Dios. Dicen que son criaturas de Dios y que por eso Dios tiene que dar un chance. Lo siguen diciendo hoy. Es increíble que la traducción de la etimología de la palabra de estos nombres son las mismas expresiones que usan hoy los mundanos y los que viven en el sistema del mundo. O que simplemente se emocionan por Dios, pero son sentimientos entusiasmados con Él. Pero solamente hay sentimientos que, como dijo el Señor, cuando viene la tribulación, como el sol, no hay raíz, no hay conversión genuina, se seca, no existió nada, se vuelve al mundo cuando viene la dificultad. Así que también la categoría de las artes, la categoría de la religión, pero Metusael significa hombre de Dios, juventud fuerte y rey. Miren, yo quise elegir aquí, que aquí se ve la categoría de la política. Miren que dice, hombre de Dios y rey. Gobernar como elegido o como predestinado, porque Dios así lo que ha querido, es una de las frases o invocaciones que más han hecho los hombres a través de la historia. Y así es que nace la monarquía
o los reyes. Yo gobierno porque Dios me destinó a ser el rey sobre ustedes. Y a ti Dios no te destinó. Y por eso mi hijo que hereda el reino, y mi hijo se llama el príncipe por eso. Y ese ha sido el sistema también del mundo. Y aquí lo vemos en su nacimiento. Pero también, ahora encontramos a alguien famoso. Lamec tomó para sí 2 mujeres. Aquí vemos la categoría de la inmoralidad. El primer polígamo. Él toma para sí 2 mujeres. Esta descendencia no le importa romper las reglas de Dios y las instituciones de Dios. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero lo peor de esta descendencia y de este sistema es que se enorgullece de ello. No solamente tú te opones y violentas los mandatos de Dios, sino que tú lo dices con orgullo. ¿Verdad? Como hoy que se dice orgullo, y lo quiero decir, con orgullo. Se dice del orgullo gay. O sea, hay una soberbia tal contra el Creador que ahora tú lo publicas y tú dices que es algo bueno salir del closet, porque toda la categoría de pecados sexuales e inmorales también son parte del sistema mundano que comenzó con la representación de la mente. Y mira que esto no es una exclusividad de los varones, porque aquí hasta ahora esta lista de nombres había mencionado varones. Los nombres de las esposas de Lamec son Ada y Sila, una que significa ornamento o mañana y otra que significa sombra o refugio, timbre o música. Así que fíjense que lo que se resalta es el placer, la superficialidad, en vez de otro valor de la fe o de los creyentes. Jabal dice, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre Jabal significa errante, porque para que usted vea, el mismo juicio que había sido a su antecesor, Caín errante, ahora aquí se le pone a Jabal. Y es importante destacar que no fue que él inventó la domesticación de los animales, porque dice que es el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Ganados, cuando la Biblia se refiere a ganado, no solamente piense en vaca y toro, en todos los animales que se crían en esa actividad. Pueden ser de chivo, de oveja, de cabra, de vaca, pero todos son ganados. Entonces, no es que él inventó la domesticación de los animales, porque recuerden que Abel era pastor de ovejas. La idea aquí es que Jabal fue el que tecnificó, el que desarrolló la actividad. Miren cómo dicen que habitan en tiendas y crían ganado. Lo que él quiere decir que ese oficio de montar tiendas así movibles, que tú te la desmontas y por eso es grande, te va a otro sitio y te acompañan con el ganado, eso fue el primero que lo implementó, fue Jabal. Así que aquí estamos con la categoría de la ganadería. Recuerden la categoría, las artes, la religión, la política, la inmoralidad y ahora los ganados. Pero miren estas categorías. Dice Jubal, es el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aquí vemos que la música también es un oficio desarrollado en el sistema de Dios. Sorprendente. Y usamos música en la iglesia, ¿sí o no? Pero miren qué importante saber eso. Pero dice también que Tubal-Caín fue el artífice de toda obra de bronce y de hierro. Es decir, que él fue el padre de la metalurgia, la herrería, los artistas que bregan con metales. Así que llamamos a esta categoría la categoría industrial o minera. Fíjense que todas las categorías nacen en el sistema del mundo,
Pero no significa, pues, que nosotros no la utilicemos. Díganme algo, los instrumentos de la música se usaban incluso en la adoración a Dios. Por eso les decía el equilibrio que hay que tener en qué herramientas, por tú compartir la misma tierra con el sistema que tú utilizas, pero tú utilizarla con el propósito de Dios. Dice Santiago 4:4 que enfatiza esta idea. Oh almas adúlteras. Señores, adulterio, elegir lo que no es tuyo. Nada más hay dos ciudades. Está el sistema del mundo y está la iglesia. Nada más hay dos caminos, un camino ancho y un camino estrecho. Nada más hay dos estatus. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. O eres salvado o eres condenado. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse pana, ¿verdad? Hacerse amiguito, best friend del mundo, aquí se constituye enemigo de Dios. Así que no seamos como los habitantes de la primera ciudad, ni como los habitantes del sistema mundano. Un caso que quise resaltar fue el canto de la Met, como un tópico especial. Recuérdense que estamos hablando de la categoría de la política, de las artes, de la industria. Pues miren, el primer registro literario es de la Met, donde se registra un proverbio, un dicho o una poesía. La Met alardea del rigor de su venganza. Miren qué es la característica de esta línea de descendencia. Él muestra la celeridad de su venganza con la expresión 70 veces 7. Recuerden algo. Esto está relacionado con la sentencia que Dios le dijo a Caín. Le dice, el que matare a Caín 7 veces, ¿qué? Será castigado. Entonces, fíjense que el 7 significa la plenitud de algo. Bueno, pues la Met hace una exageración o un superlativo, un pleonasmo, al decir 70 veces 7. O sea, 70 veces la plenitud de la perfección de lo más grande que puede oír eso. Porque el 7 significa eso, algo pleno. Y entonces, él que es el séptimo de la generación, entonces compone el primer dicho o proverbio. Y dijo amén a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de la Met, escuchad mi dicho. ¿Lo ven? Entonces, y ahí dice la expresión, que un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, la Met en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Cuánta información en tan pocas líneas? Primero, ya sabemos que es la primera expresión literaria registrada. Pero miren cómo se demuestra el carácter de esta descendencia. Que él dice, yo mataré a un varón porque me hiera. O sea, no hay proporcionalidad. Si te hieren, tú le hieres. Él dice, no, el que me hiere yo lo mato, le quito la vida. Porque es el carácter despiadado e impío de la Met. Y dice, y si alguien me da un golpe, no me hiere, ¿verdad? Y a un joven por mi golpe. O sea, no hay un respeto, tampoco que sea más débil, que sea más joven. Él no tiene respeto de mayor o de debilidad en el otro, no. Y entonces dice, si 7 veces será vengado Caín. Otra información, amigo, la Met
sabía la historia de su padre, de su antecesor, de Caín, porque sabía de su sentencia. Porque él decía, si 7 veces, pues, él conocía el juicio que Dios le había dicho a Caín. Y eso no le mueve a arrepentirse. Porque tu familia viene haciendo algo, eso no justifica que tú lo sigas haciendo. Eso no es excusa para que tú repitas el padrón. Ah, no, que todos son así. A mí me enseñaron así. Yo vivo así. Yo siempre he sido así. A mí me pasó eso. Eso no es excusa. Tú tienes un llamado personal con Dios a dar cuenta para él. Y Lamec sabía la historia de su antecesor. Y en vez de mostrar una conducta diferente, muestra una conducta desviada. Aquí le traigo un dato curioso, amados hermanos, porque si Lamec es el séptimo desde Adán, de la línea de Caín, fíjese que hubo un séptimo desde Adán, pero de la otra línea, de la generación de Seth. Y oigan, qué curiosidad tan sorprendente. También hubo un dicho que trascendió a lo largo del tiempo. Lamec, el séptimo desde Adán, por la línea de Caín, y le voy a revelar el nombre del séptimo desde Adán, por la línea de Seth. ¿Saben quién fue ese? Enoc. Dice Judas, en el capítulo 1, versos 14 y 15, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que, si es el primer registro literario de la poesía, bueno, hubo un séptimo también que compuso, pero compuso una profecía de Dios. Una profecía que habla de juicio, una profecía que habla de la venida del Señor. Mientras uno resalta venganza y entonces el sentimiento negativo, el otro resalta el juicio de Dios. Y se refiere a esa conducta de esa generación. Dice, miren, las cosas impías que han hecho mal. Y también de todo lo que tú dices y que tú dices en contra de Dios, como este sistema lo sigue haciendo, que blasfema el nombre de Dios, tú vas a tener que dar cuenta. Cristo viene, Dios viene, el juicio venidero viene y todos van a dar cuenta delante de Dios. Entonces, les decía que este fue el primer registro literario, pero recuerden, una vez más el principio que le dije, y no usa después los creyentes la poesía. No. Tenemos libros enteros de la Biblia que son poemas después. Tenemos los salmos que son alabanzas y canciones y que se escribían también para que se tocaran con arpa y flauta. ¿Lo ven? Es importante tener este principio claro de cómo nuestros valores y la fe transforman esas herramientas. Lamec, en cuyo canto se hizo famoso para demostrar su impiedad y su maldad y su sentimiento negativo de venganza hacia el prójimo, es lo que el Mesías, el Dios de amor, tiene en mente para decirnos todo lo contrario. Mateo 18, 21, 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ustedes ven, en vez de venganza. ¿Y saben lo que dice el Señor? Le decía hasta 7, y Jesús le dijo: no digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Así que mi Cristo, el Señor, responde a Lamec, no venganza, sino perdón, si servimos a un Dios de amor. Asimismo, elevado a la plenitud 70 veces 7. Gloria sea a Dios. Y finalmente, hermanos, vamos a ver de esta primera ciudad sus extranjeros. Hay gente que no vivía en esa ciudad.
que se estaba desarrollando al margen de ella, que nos representan a nosotros. Y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a su hijo y le puso por nombre Set. Porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató, ¿verdad? Así que Set significa sustituido o sustituto. Y así comienza la descendencia nuestra, la descendencia de los creyentes, con un sustituido, avanzando, enfrentando los peligros que no quieren hacer desaparecer, porque Caín mató a Abel. ¿Recuerdan? Representados entre las dos descendencias de Dios. Así avanza nuestra descendencia como un hombre recordatorio de la horrible realidad que vivimos en este mundo, donde un hermano mata a otro y así le ponen a hacer. Así avanza, rodeado por un sistema que nos es contrario a nuestra creencia y nuestra fe. Mira, hay lugares llenos de personas y aquí no estamos llenos. Un sistema que es contrario, el cual tiene la especialización de las artes, los oficios, la tecnología y todo lo que es atractivo para el deleite y para la comodidad y el confort, pero que también tiene la semilla de la inmoralidad, de los pecados sexuales y de la rebeldía contra Dios. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Pero en medio de este avance, Set nombra a su hijo con un sinónimo del nombre de Adán, que eso es lo que significa Enos, utilizado también para designar cuando se designa al hombre o a la humanidad. O sea, con la esperanza de volver al camino antiguo, donde un Adán hablaba con Dios como se habla con otro hombre. Lo que sigue parece ser una consecuencia de esta verdad. Él le pone Enos y la expresión que sigue. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Proferir una alabanza o una palabra sin recibir respuesta, porque Adán hablaba con Dios y todavía cuando Caín y Abel todavía Dios le hablaba, pero ahora proferir una alabanza y una palabra sin recibir respuesta, esto es una invocación al nombre de Él. Esto quiere significar la adoración pública y regular que nosotros hacemos. Pero esto implica fe. ¿Por qué? Porque no lo ves a Dios. ¿Por qué? Porque no lo escuchas como una respuesta audible, como Él lo hacía en el principio. Y precisamente este es el elemento que más le agrada a Dios, dice la Biblia. Que Él se agrada a Él por medio de la fe. En medio de este mundo alejado de Dios, Él se goza y le agradamos. Porque aunque no recibamos la respuesta audible de Él, le invocamos y adoramos su nombre. Así comienza, aquí comienza la esperanza y la línea del Mesías. Dice Lucas 3:38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Porque ahí estaba hablando en Lucas 3 de la descendencia de donde nació Jesucristo. Mire, Set y Enos fueron antecesores de la línea y de la descendencia de donde vino Dios hecho carne. Los que comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y dice primera de Pedro 2:11, en una exhortación a nosotros los extranjeros: amados, yo os ruego, como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Concluimos, amados hermanos, el viaje de la fe es una salida del sistema humano. Es una salida de la ciudad creada por la rebeldía y la desobediencia.
compartimos ciudades con el sistema mundano, pero tenemos que salir espiritualmente de ella. Salir tiene tanto un aspecto positivo como negativo. Uno, dejar todo lo que es contrario a Dios, y otro, positivo, para acercarse a Dios y su palabra. El llamado a salir siempre ha existido. A los creyentes en el pasado, Abraham, el padre de la fe, se le llama a salir de la ciudad de Ur de los Caldeos. La ciudad más avanzada en ese tiempo, tecnológicamente. Abraham vivía en la capital del mundo y le dice: sal de tu tierra y tu parentela, sal a la tierra que yo te mostraré. Sal como un errante. Y él confió en Dios. Es el viaje de la fe. En el pasado lo ha hecho así. Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella y purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Es decir, los que sirven a Dios, sal de la ciudad del mundo y no te contamines. Pero eso es lo creyentes del pasado, pero hoy a los creyentes del presente lo dice como hijos de Dios. Dice 2 Corintios 6, 17 y 18: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y mire lo que dice: y yo os recibiré. Para que Dios te reciba, tú tienes que salir y de su sistema. Y dice: y seré para vosotros Padre. Solamente los verdaderos hijos de Dios salen del sistema. Tú no puedes estar en el mundo y siendo cristiano. Tú no puedes amar el mundo y amar las cosas del mundo. Tú no puedes estar con tu corazón metido en el mundo y tu tesoro y tu vida y tu anhelo y tus sueños son el mundo y decir que tú eres hijo de Dios. Porque dice él: solamente si tú sales es que yo te voy a recibir y que voy a ser tu padre. Y por eso dice: y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Pero este llamado es tan atemporal que también los creyentes en el futuro lo dice. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra vez una voz del cielo que decía. Oigan de dónde viene ese llamado, amado hermano que me escucha. Es de Dios que viene del cielo, que decía: salid de ella por lo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga. Porque yo creo que eso es verdad. A veces nos tocan consecuencias por nosotros estar inmiscuyéndonos en el mundo y en el sistema. Y por eso Dios a veces deja que nos toquen alguna consecuencia de dolor, porque estamos metidos y participamos entonces con ellos. Es una salida que no es fácil, es de dolor y sufrimiento. Hebreos 13:13 dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, o sea, su sufrimiento. No es una salida fácil, salir de la ciudad de perdición y de condenación en búsqueda de la celestial. Es una salida de la religiosidad, una salida de la vida a medias con Dios, una salida del placer, de la comodidad, de la autojustificación y de la prosperidad vacía y sin Dios. Tengo mucho cuarto, soy millonario, he hecho mucho dinero, pero ¿qué importa si no tienes a Dios? ¿Qué importa si no te espera una ciudad eterna en los cielos? ¿Qué importa si has ganado todo el mundo y pierdes tu alma? Por eso, este viaje, aunque es de dolor y sufrimiento, es más bienaventurado, porque es para encontrar una ciudad construida por Dios. Dice Hebreos 11:10: porque esperaba, hablando de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, amados hermanos, esta es la ciudad que busco, esta es la ciudad que espero, la construida por Dios, no la construida por el mundo. Y las herramientas que incluso usen ellos, lo vamos a hacer para expandir
y anunciar el reino de nuestro Señor y Salvador. No buscamos una patria efímera aquí, sino que buscamos la eterna y la celestial. Gracias y gloria a Jesucristo, que nos permite ser sus hijos y ser peregrinos y extranjeros en esta tierra.